Guillermo Tell. El poderoso emperador de Austria dominaba en aquellos tiempos sobre la bella tierra de los suizos. Duro y cruel era su dominio, ejercido en su nombre por Hessler, el bárbaro gobernador en el cantón de Uri. Los altivos campesinos suizos vivían sumidos en el miedo a la tiranía, llenos de dolor por las continuas humillaciones que se veían obligados a sufrir y tolerar. Hessler había encontrado ahora una nueva burla para amenazar y castigar al noble pueblo. En medio de la plaza principal se erguía un alto poste de madera en cuya punta había hecho colocar su sombrero. Ante aquel espantajo debían inclinarse y saludar cuantos pasaran por delante, rindiéndole homenaje como si la misma persona del gobernador estuviese allí. Desdichado de aquel que no lo hiciera, porque el tirano disponía de cárceles espantosas en cuyos calabozos morían los presos sin que jamás se volviera a saber de ellos. Bajo esa odiosa tiranía gemía el pueblo, doblemente castigado porque los campesinos suizos amaban la libertad por sobre todas las cosas, y sin ella hasta el aire puro de las montañas le parecía irrespirable. Allí, en ese mismo cantón de Uri, vivía un cazador cuya fama de certera puntería era conocida en todo el país. Se llamaba Guillermo Tell. De noble corazón y generosos sentimientos, amaba su tierra y sufría como todos los compatriotas el dolor de la feroz opresión. Un día en que bajó a la ciudad con su pequeño hijo, pasó por la plaza ante el figurón allí colocado y siguió de largo sin el menor gesto de homenaje. Lo detuvo la guardia postada al pie y quiso obligarlo al saludo, pero el valiente Guillermo no se mostró dispuesto a someterse. Entonces fue conducido por los soldados ante el gobernador en persona. Enterado éste del caso, sometió al cazador a un interrogatorio. El aire altivo y las serenas respuestas del suizo movieron a Hessler, que conocía su fama de buena puntería, a darle un castigo que habría de ser más cruel que el confinamiento en los oscuros calabozos de sus cárceles. «Puesto que quieres tanto a tu hijo, no te separaré de él poniéndote preso. Para ganar tu libertad, te someteré a una prueba. Pondremos una manzana en la cabeza de tu hijo y tú deberás atravesarla con tu flecha. Tienes fama de buen ojo para ello. Y ya ves que no es muy difícil lo que te propongo», terminó con una mueca malvada. Guillermo era valiente, pero palideció al saber de qué se trataba. Confiaba siempre en su puntería, pero esta vez una leve equivocación podía significar la muerte de su niño. Por orden de Hessler, colocaron al pequeño junto a un árbol y sobre su cabeza la manzana. El tirano seguía sonriendo. El niño pidió que no lo ataran y afirmó a su padre que él permanecería quieto, seguro de que nada le pasaría. Guillermo Tell palideció, pero dominando su angustia sacó una flecha y la guardó en su pecho. Después sacó otra, tendió el arco y la flecha voló, partiendo la manzana en dos sobre la cabeza de su niño. Todos suspiraron aliviados, pero el gobernador no ocultó su disgusto. Se acercó a Guillermo y le preguntó por qué había guardado la primer flecha. «Porque si hubiera matado a mi hijo», dijo, «la primera hubiera ido a hundirse en tu corazón, sin que esta vez me fallara el tiro». Hessler se sintió poseído de una furia y ordenó que por esta insolencia lo confinaran en una de las más seguras fortalezas que le servían de prisión. Para llegar a ella era preciso atravesar el lago, y como el gobernador debía hacer la travesía para dirigirse a su palacio, decidió viajar en la misma barca para asegurarse de que aquel desvergonzado no se le escapara de entre las manos. Quería vengar la altivez del pueblo y el castigo sería ejemplar. En la bodega del barco iba Guillermo, cargado de cadenas. De pronto estalló una violenta tempestad y el barco comenzó a sacudirse de una manera inquietante, sembrando el pánico entre los viajeros y la tripulación. Hessler, que conocía también la habilidad de Guillermo Tell en el manejo del timón, ordenó que lo soltaran para que se hiciera cargo del gobierno de la embarcación. Así se vio Guillermo libre de sus cadenas. Pudo sortear el peligro. Fue llevando la frágil barca hacia la costa.
Pero una idea nacía en su mente. Tenía la oportunidad de escapar, y no debía desperdiciarla. La furia de los elementos era para él menos temible que la venganza del gobernador. Ya cerca de la costa, advirtió que podía impulsar la barca hasta llegar a unos peñascos en aquel lugar. Entonces maniobró en forma tal que le permitió saltar ágilmente sobre las piedras. Una vez hecho esto, empujó con fuerza al costado del barco y lo envió al interior del lago. Suspiró con ansias el aire de la libertad y luego echó a correr y se perdió entre los riscos y bosques, llevando siempre consigo su preciosa ballesta. Tantos sufrimientos no lo habían abatido. Por el contrario, su alma se rebelaba ante las humillaciones soportadas por él y su pueblo, y una idea no lo abandonaba. Había que concluir de una vez para siempre con el tirano, y él podía hacerlo. Ahora era libre en medio de la montaña, y tenía consigo su arco y sus flechas. Era más de lo que necesitaba para intentar la peligrosa empresa de salvar a su pueblo. Durante algún tiempo se mantuvo oculto Guillermo Tell entre los arbustos y zarzas que bordeaban los caminos de la montaña, aguardando su oportunidad. Sabía que la barca que él había abandonado en medio de la tempestad debía haber virado hacia las playas de arena, algo más allá de los escollos donde él había saltado. Al desembarcar, Gessler debía seguir para su regreso a la ciudad un camino preciso que Guillermo conocía muy bien y donde lo esperó. No pasó mucho tiempo antes de que sus esperanzas se vieran cumplidas, y a sus oídos llegó el rumor de la escolta que seguía los pasos del tirano. Hasta los pinos parecían aquietar sus ramas para mejor guardar el secreto del cazador. Guillermo vio avanzar a Gessler, sombrío, madurando proyectos de venganza contra aquellos insolentes suizos que eran capaces de desafiar su poder, como lo había hecho Guillermo Tell. Lo haría buscar por todas partes. Sus guardias lo hallarían donde estuviera escondido, en los peñascos más altos, en las cimas más profundas de aquellas montañas que parecían enfrentarlo también con fría belleza. Y entonces sí que no escaparía de su castigo. Por entre los arbustos que lo ocultaban, Guillermo lo vio avanzar. Levantando sus brazos, entrecerró sus ojos, el arco tenso, firme y elástico disparó la flecha. La aguda punta se clavó certera en el corazón de Gessler. Quienes lo acompañaban, sorprendidos y asustados por el ataque inesperado, no atinaron a hacer nada. Por lo demás, lo odiaban sus mismos guardias como lo odiaba el pueblo. Aquel episodio fue el comienzo. El pueblo suizo se levantó entero contra la opresión de sus tiranos, y poco después el aire bendito de la libertad penetraba en las cárceles sombrías que se abrieron para festejar la muerte de Gessler y la caída de la dictadura, mientras la nación aclamaba el nombre de Guillermo Tell.